Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por este tiempo juntos, Señor, y pedimos, Señor, que gracias a tu Espíritu Santo, Señor, que sea un tiempo de gran bendición para todos nosotros y nosotras, Señor, y pedimos que nos guíes, Señor, y nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros y nosotras en el día de hoy, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Y estamos contentos de tener entre nosotros el día de hoy a Edwin. ¿Dónde estás, Edwin? Por ahí estabas apareciendo. Hola, saludos, gracias por la oportunidad de estar aquí y verlo. Allí Un está. abrazo. Muy bien, gracias. Es un placer tenerte entre nosotros el día de hoy. Siéntete parte de la familia. Amén, gracias. Bueno, pues siendo así, damos gracias por la vida de José Manuel, de Vilmarí, que han aceptado el día de hoy compartir con nosotros nuevamente qué es la incidencia. ¿Por qué nuestras voces son importantes dentro y fuera de nuestras comunidades de fe, en la denominación? Y hoy vamos a trabajar la preservación de la verdad. Gracias, José Manuel Vilmarí. Adelante. Muchísimas gracias, Rosa, y gracias a todas las hermanas y hermanos, ¿verdad? Nuestras amistades que estamos todos por aquí cada martes. Nos alegramos muchísimo de esta oportunidad y de compartir alguito de lo que hemos estado reflexionando sobre estos temas. La pantalla, pues ya estamos compartiendo la presentación de PowerPoint que nos va a dar algunos bullets, ¿no? Algunas ideas. Pero queremos decir de antemano un par de cositas. En primer lugar, cuando Rosa envíe el correo electrónico con el enlace para aquellos que quieran ver la grabación de esto, junto con eso vamos a estar distribuyendo una hojita que va a tener allí enumerados los diferentes recursos a los cuales hoy vamos a hacer referencia, y también enlaces a diferentes páginas web que vamos a mencionar. Así que si en algún momento dado usted estaba tomando nota y se le perdió, pues no se preocupe, porque esos recursos pues los vamos a estar poniendo disponibles. Nuevamente, para nosotros es una gran alegría estar en esta oportunidad, así que pasamos el micrófono a la reina de mi corazón. Sí es. Buenas tardes a todas, todos, todes. Y el tema de hoy es un tema muy cercano al corazón de José Manuel y mío, la preservación de la verdad, particularmente porque los grandes fines de la iglesia es uno de esos principios, ¿verdad? 6, creo que son de esos principios que nosotros hemos estado y nosotras hemos estado enfatizando por tantos años, particularmente en la pastoral. José Manuel lo ponía en la parte de atrás del boletín de los domingos, todos los domingos, y la sociedad de jóvenes en la iglesia en Atorrey teníamos un tipo de juego de quién se acordaba, además de los fines, como si fuera a manera de recitarlos al final del servicio. Y se ha quedado dentro de nuestro corazón estas palabras que son tan útiles para recordar cuál es el fin último o los fines últimos de nosotros como cristianos y cristianas. Pues en la tarde de hoy vamos a estar, les vamos a presentar un bosquejo de cómo vamos a dirigir la tarde de hoy. Primeramente vamos a hablar de perspectivas en una parábola que vamos a leer. Luego de eso vamos a hablar sobre qué es la verdad, cómo se define particularmente dentro del contexto en que estamos viviendo y dentro de los grandes fines, la abogacía o la incidencia. Luego de eso vamos a hablar de la preservación de la verdad y la búsqueda constante de la verdad en los tiempos que estamos viviendo de la posverdad, tanto dentro del campo teológico como dentro del campo práctico.
y vamos a desembocar en la verdad última, que es Jesús, su vida y su ejemplo. Y finalmente vamos a terminar nuestro tiempo juntos y juntas, reflexionando en el cómo, en ya la parte un poco más de acción y práctica, con un tiempo también para preguntas y respuestas. Y este va a ser el marco de referencia de lo que vamos a estar haciendo en esta tarde. Y voy a leerles una parábola. Es una parábola antigua, pero que nos ayuda a enmarcar el tema de la tarde de hoy. Y dice así: había 6 personas muy interesadas en aprender, que al elefante salieron a ver, a pesar de que eran no videntes, para con cada observación satisfacer su curiosidad. Se acercó Juan al elefante, pero se tropezó con su costado grueso y duro y a exclamar comenzó: el elefante es como un muro. Francisco, al tocar un colmillo, gritó: ¿qué es esto que hay aquí? Tan redondo, tan liso, puntiagudo. Para mí, el elefante es como un dardo. Fernando se acercó al animal y al palpar su trompa imponente, exclamó sin pensar: el elefante es como una serpiente. Javier le tocó la rodilla al extender su impaciente mano, exclamando: esta bestia admirable este enorme elefante viene a ser algo así como un árbol. Alejandra, que por casualidad le tocó la oreja, observó: hasta la persona que menos vea notará que esta maravilla de elefante se parece mucho a un abanico. En cuanto Leonardo empezó a explorar al animal, agarrándolo por la cola ondulante con la que se encontró en sus tanteos, dijo: el elefante se parece a una cuerda. Así, estas personas del Indostán se enzarzaron en terca discusión, sosteniendo cada una de ellas con su afán su porfiada e inflexible opinión. Y la pregunta obligada es: ¿quién tenía la razón? ¿Un muro, un dardo, una serpiente, un árbol, un abanico, una cuerda? ¿Quién tenía la razón? Todos estaban en parte en lo cierto, pero ninguno de ellos tenía la razón. Ahí podemos observar el dibujo del elefante. Interesante parábola para traer a nuestra conciencia el tema de las perspectivas y el tema de la verdad. Sobre todo en tiempos en los cuales todo es considerado como relativo. Se hace muy complicado hablar de la verdad. Seguramente ustedes y yo habremos escuchado términos, como se dice acá en el idioma anglosajón, fake news. ¿Habrá escuchado usted eso? Particularmente en los últimos 6 o 7 años se ha puesto de moda ese concepto. También posiblemente hayamos escuchado el concepto gaslighting, que la historia de eso es interesantísima, no la vamos a decir ahora, búsquela por ahí en la internet, pero tiene su origen en una película en la cual un hombre jugaba con las percepciones de su pareja para hacerla dudar de lo que ella veía, lo que ella entendía, lo que ella escuchaba. Así que esos dos términos están
por ahí y han estado sonando muchísimo, sobre todo, como dijimos, en estos pasados 6-7 años. Nicolás Panotto sostiene que estamos en la era de la posverdad, donde la verdad ya no se vincula con un proceso de búsqueda de lo que se entendía como objetivo con sus mecanismos de verificación y comprobación. Lo que es peor, lo que legitima algo como verdadero es su presencia de forma extendida en un sector social determinado. Es decir, que una mayoría así lo crea más allá de cualquier argumentación. O, como diría mi bisabuelita, doña Fermina, una mentira repetida suficientes veces se convierte en una verdad. Otro término que debemos tener en mente es, en inglés se le llama information pollution, es decir, contaminación de la información. Y la contaminación de la información es definida como información de pobre calidad, información distrayente o información incorrecta que causa daños al conocimiento y la calidad de la vida. Repito, información de pobre calidad, información distrayente o información incorrecta que causa daños al conocimiento y la calidad de la vida. Así se define la contaminación de la información. Por dar un ejemplo, un informe publicado por Costella Intelligence y por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas advierte ese informe que la contaminación de la información impacta peligrosamente los debates sobre el COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. Y parte de los hallazgos de ese informe es que esa contaminación de la información tiene como resultado la pérdida de vidas. Y probablemente usted también haya escuchado, donde quiera que estemos, mucha información sobre el COVID que no proviene de la ciencia médica, y la gente la escucha y la sigue repitiendo y la sigue repitiendo, y como resultado ya sabemos lo que ocurre. Por tal razón, cuando miramos, ¿verdad?, todo este panorama, nos encontramos entonces que de los grandes fines de la Iglesia, este es quizás uno de los más delicados, la preservación de la verdad. ¿Por qué? Porque nos confronta con el tema de la verdad, y la verdad, como ya la experiencia nos enseña, es algo bastante relativo. Por tal razón, para nosotros acercarnos a este tema, les invitamos hoy a considerar los siguientes planteamientos, por lo menos 3 planteamientos queremos hacer. El primer planteamiento para nuestra consideración es el siguiente: no debemos entender la preservación de la verdad como un aferrarse a ciertos dogmas que se memorizan
y se repiten sin cuestionamientos ni análisis. Lo repito, no debemos entender la preservación de la verdad como aferrarse a ciertos dogmas que se memorizan y se repiten sin cuestionarlos ni analizarlos. Hay verdades que requieren ser revisadas a la luz de nuevas evidencias y a la luz de nuevos conocimientos. Por ejemplo, había una gran verdad que toda la gente estaba convencida de esa. El mundo es plano. El mundo es el centro del universo y fue creado hace poco menos de 6.000 años. Aunque hay algunas personas y algunos sectores que a estas alturas del siglo XXI siguen creyendo eso, la evidencia amplia, enorme, rigurosa, de estudios científicos, de constatación de muchas maneras, nos ha enseñado que eso hoy en día no es una verdad. Por mencionar otro ejemplito, en las mismas páginas de la Biblia podemos observar cómo hay una evolución y hay una reformulación en el conocimiento y en la manera de entender y explicar ese fenómeno que llamamos vida. Por ejemplo, ese tema de la vida luego de la muerte es un concepto que no formaba parte de la cosmovisión hebrea primitiva. Y eso es algo que se puede palpar en una lectura cuidadosa de los salmos. Hoy nosotras y nosotros afirmamos desde nuestra fe cristiana que hay vida, ¿verdad?, más allá de la vida presente. Pero en tiempos antiguos los hebreos pensaban y creían que si usted se murió y se acabó el asunto. Apaga y vámonos. Y eso se puede observar, como indiqué, al leer, ¿verdad?, los escritos bíblicos más antiguos. Cuando miramos los salmos nos damos cuenta que en los tiempos de los salmos todavía los hebreos pensaban así. Y les menciono algo como ejemplo. Hay algunos salmos donde el poeta o el salmista está elevando su oración al Señor y siente que su vida está en peligro. Estamos hablando de peligro real, ¿verdad? Cuando ellos están escribiendo esto, están diciendo, me están buscando para matarme. No es una metáfora, lo estaban buscando para matarlo. Y entonces en ese clamor a Dios para que Dios le dé su auxilio y le rescate, el salmista le dice al Señor, porque mira, Padre, Señor, los muertos en la tumba no te pueden alabar. Y usted lo ve ahí. Él pensaba, si me muero, se acabó. Ahora, ¿verdad? Tantos siglos después, nosotras y nosotros decimos, pues enfrenté la muerte, pero ¿qué es lo que me espera después de eso? Alabanza al Señor y disfrutar de la presencia divina para siempre. Así que no hay por qué tratar de hacer esa negociación. Dios mío, no permitas que me muera, porque si me muero no te puedo alabar. Y eso es por dar un ejemplo, ¿verdad? Breve. Con eso, cuando lea los salmos, tenga eso en mente y usted se va a percatar de algunas cosas que quizás antes no había visto. Todo eso para decir, de nuevo, que en la medida en que el conocimiento avanza y se amplía, pues lo que antes era una verdad, ahora puede no serlo. Y lo que antes no era una verdad, ahora sí puede serlo. Más aún, cuando usted se relaciona con otra persona, sobre todo si es una relación que pasa a través de los años, su conocimiento
sobre esa persona va cambiando de acuerdo a las nuevas experiencias que han compartido y las cosas que han tenido que vivir juntas y juntos. Lo segundo, entonces, que queremos, el segundo planteamiento para nuestra consideración es el siguiente. Debemos preservar la constante búsqueda de la verdad a la luz de las mejores herramientas disponibles para la investigación. Repito, debemos preservar la constante búsqueda de la verdad a la luz de las mejores herramientas disponibles para la investigación. Y aquí este planteamiento, cuando lo miramos desde la perspectiva o desde el campo teológico, a mí me gusta decir la siguiente frase: la fe que crece es la fe que pregunta. La fe que no pregunta, que no cuestiona, que no indaga, no crece. Así que recuerde eso. La fe que crece es la fe que pregunta. A lo mejor usted alguna vez haya tenido la experiencia, triste por demás, de hacer preguntas, ¿verdad? En alguna experiencia eclesial y que le digan, no preguntes, no cuestiones, porque eso hay que creerlo por fe. Pues esa fe que no pregunta y no cuestiona, no crece, se queda pequeñita. Y desde esa perspectiva, en esa línea, pues hablamos, ¿verdad? Cuando nos hacemos nuestro acercamiento a las escrituras sagradas, pues hay que utilizar unas herramientas, las herramientas exegéticas, hermenéuticas, la reflexión teológica seria, el estudio crítico, riguroso, robusto, responsable. Y eso, ¿verdad? Para eso nuestra denominación es bien enfática en afirmar la importancia de la educación teológica, tanto en aquellas personas que van a llevar a cabo el ministerio de la palabra y los sacramentos, como las otras personas que van a llevar los otros ministerios ordenados. La educación es importantísima, es indispensable, y no debe ser jamás una opción. Ahora bien, eso es mirándolo desde el campo, ¿verdad?, teológico. Pero vamos a movernos entonces al campo práctico. Y aquí es donde empezamos a aterrizar en el tema de la abogacía. A manera de repaso, la semana anterior se enfatizó que la abogacía es amar y cuidar a las personas que Dios ama y cuida. Formalmente, la abogacía, o el término que se utiliza en Latinoamérica, es incidencia política. Así que cuando usted escuche, si decimos incidencia, estamos hablando de abogacía. Si decimos abogacía, estamos hablando de incidencia. El término en Latinoamérica es incidencia política. Y la manera en que eso se define es la siguiente: es el conjunto de acciones y procesos abiertos y públicos orientados a influir sobre los organismos decisores. Abogacía o incidencia es el conjunto de acciones, fíjese el verbo, acciones y procesos abiertos y públicos orientados a influir sobre los organismos decisores, sobre los organismos que toman las decisiones. En una definición más, vamos a llamarle más criolla, podemos decir que hacer abogacía o hacer incidencia es interceder y actuar en favor del bienestar integral
del prójimo vulnerable y vulnerado, interceder y actuar en favor del bienestar total del prójimo vulnerable y vulnerado. La abogacía o la incidencia de la Iglesia en asuntos y problemas sociales debe hacerse desde un fundamento robustamente informado. Y por esa razón es indispensable que nosotros y nosotres revisemos de dónde obtenemos la información. Y aquí entonces queremos compartir algunas sugerencias para evaluar si un noticiario o si la prensa busca la verdad y opera de forma ética. De entrada, quiero hacer el siguiente recordatorio. El hecho de que algo aparezca en la internet, en un periódico o en la televisión, eso no significa que sea cierto. Por esa razón es que hay que evaluar y hay que investigar. Y aquí pues hay algunas preguntitas para que usted y yo las mantengamos bien presentes. ¿Cuál es la fuente de la noticia? ¿De dónde sale? ¿De dónde se origina esa noticia? Debemos considerar también la reputación. O sea, la fuente de noticias tiene un historial de precisión, objetividad y responsabilidad. ¿Cuál es ese historial de la fuente que está ofreciendo la noticia? También otra preguntita. ¿La organización o el noticiario provee información creíble y verificable? Esa última palabrita es bien importante. No solo que sea creíble, es que se puede constatar, se puede verificar esa información. Otra preguntita, la historia, ¿verdad? O el reportaje que usted está leyendo o está escuchando, cita múltiples y variadas fuentes, múltiples fuentes o variadas fuentes. Y acá haciendo un paréntesis, ahora usted puede ver por qué es tan maravilloso que en el Nuevo Testamento no tengamos un evangelio, sino que tenemos 4. Otra preguntita más. La historia o el reportaje. Esa la dije ya, ¿verdad? No. La historia o el reportaje cita fuentes identificables. Esas fuentes que son citadas se pueden identificar. No simplemente decir, escuché por ahí o alguien dijo, no. Se puede identificar específicamente. Y la otra preguntita, ¿cómo se compara la noticia cuando es reportada por diferentes medios o diferentes noticiarios? Evaluar una misma noticia reportada a través de diferentes medios y diferentes noticiarios. Y de nuevo, estos son preguntas de ayuda para mantenerlas pendientes al momento de usted y yo evaluar el contenido que estamos recibiendo. Y en cuanto a eso de la información y las noticias, de nuevo, ¿por qué entramos a este tema? Es porque para hacer una incidencia efectiva, una abogacía efectiva, hay que estar bien informada y bien informado. No con cuentos, ni leyendas, ni hearsay. Les queremos compartir también en esa dirección algunas herramientas que están disponibles sobre todo para quienes manejan la Internet. Y esto se lo vamos a poner también en la hojita que luego se le va a enviar.
Una página web muy importante es Ad Fontes Media y es producida por The Media Bias Chart, que todos los años se actualiza. Y es bien interesante porque allí usted va a encontrar una gráfica que le permite ver en dónde están parados los diferentes noticiarios, periódicos, media, por lo menos aquí en el contexto de los Estados Unidos. Y es muy interesante y es muy útil. El otro lugar que usted debe recurrir para verificar noticias se llama factchecked.org. Factchecked.org. Y es originado por la Universidad de Pensilvania. De nuevo, esto es gente seria que están haciendo esto, ¿no? El otro lugar para verificar, muy bueno también, se llama politifact.com, que es actualmente administrado por el Poynter Institute, que es una escuela sin fines de lucro para reporteras y reporteros. Y el último lugar, este es bien interesante y a veces usted puede encontrar ahí cómo ellos desmantelan leyendas y cosas que la gente las ve por ahí y empiezan a postearla en Facebook y a compartirla y a compartirla y a compartirla. Y si usted ve algo raro, vaya a este otro que se llama Snopes.com. Y allí usted podrá verificar un montón de esa verificación de información, valga la redundancia. El tercer planteamiento que queremos compartir es el siguiente y me parece a mí que llega entonces al corazón de donde estamos nosotras y nosotros aquí. La verdad cristiana no es una filosofía ni un conjunto de reglas y dogmas. La verdad cristiana es una persona. La verdad cristiana es relacional. Es Jesús, Jesucristo. La verdad está encarnada en la persona de Jesús, en su relación con Dios y su relación con el prójimo. Eso nos muestra la verdad y eso debe ser el lente más importante, ¿verdad? Que nos pongamos para hablar de la verdad. La verdad, queremos plantear también, la verdad es liberadora y esto es una enseñanza de Jesús que la podemos encontrar en sus palabras registradas en Juan capítulo 8, versos 31, 32, ese pasaje que termina diciendo, y ustedes conocerán la verdad y la verdad los libertará. A través de mis años en la pastoral, eso lo he visto encarnado una y otra y otra y otra vez. Cómo la verdad que se enseña libera a las personas. La mentira, por el contrario, y las pseudo verdades lo que hacen es que confunden, marginan y oprimen. Confunden, marginan y oprimen. La verdad no. La verdad libera. No es una carga, es una liberación. Y también queremos afirmar ahí mismo que Jesús, sus palabras y sus acciones, como mencionaba, ¿verdad? Son el lente hermenéutico y son el motor propulsor de nuestras palabras y de nuestras acciones. Así que con esto en mente, mis queridas y queridos hermanos, pues entonces pasamos el micrófono a Vilmarí. Gracias, José Manuel. Vamos a estar hablando un momentito sobre algunos consejos prácticos en el aquí y en el ahora, basada en la reflexión que José Manuel nos ha compartido a todos, todas y todes. Leyendo aquí en el chat, Marisa comenta, me está interesante que para los medios que están
en los dos extremos, o las cosas están extremadamente mal o extremadamente bien. Y la verdad, en mi opinión, dice Marisa, vive en el entremedio, vive en el medio. Y por eso la importancia, Mari y compañeros y compañeras, de verificar la información que se nos da y de ir a las fuentes. Mientras más directa la fuente, mejor. ¿Verdad? A veces no tenemos acceso a personas como tal, pero sí a expertos, expertas en temas en particular. Lizzy nos puso, la doctora Valle nos puso las direcciones de email, perdón, no de email, de las direcciones en la internet de Fact Check, de PolitiFact, Snopes, etcétera. Está allí también en el chat, y como José Manuel dijera al principio, les vamos a enviar a través de Rosa una hoja que tiene esta información. Rubén comentando sobre lo que estaba diciendo Marisa, esto también esclaviza, la mentira también esclaviza. Y Magdalena comparte esa gráfica sobre la veracidad y tendencia de los medios, es excelente. El reto es cuando estamos ante situaciones y países donde el ejercicio independiente y verificable de la prensa no es posible. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia? Excelente, excelente pregunta. Particularmente cuando queremos, ¿verdad?, preservar la verdad. La verdad implica esa investigación y también mirar las cosas a la luz de Jesucristo, a la luz del ejemplo y de la vida de una persona que se dio por las personas vulneradas y vulnerables. Es importante evaluar los recursos que utilizamos, nos comenta Mirna. Muchas gracias, Mirna. Reflexionando, ¿verdad?, dentro de las palabras, es mucho lo que José Manuel nos ha compartido en la tarde de hoy, es rico y es digerible también, ¿verdad? Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para ver esas verdades y cómo entonces hacer un ejercicio que da trabajo. Porque da trabajo cuando estamos hablando de la preservación de la verdad y de la búsqueda de la verdad, la búsqueda constante de la verdad da trabajo. Y es parte de nuestra labor como cristianas y como cristianos. Y Edwin comenta aquí también, el problema también es que en un mundo que va tan rápido en cuanto a sucesos e información disponible, los medios de comunicación restan importancia a la veracidad versus ser los primeros en publicar. Así es. Y también vemos muchísimos reportajes y artículos que después uno tiene que seguirlos leyendo porque tiene una notita abajo que dice revisado, 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 updates. O la primera vez que se publicó posiblemente no sea toda la información, uno tiene que seguir yendo a la fuente para verificar la información más, no solo más concreta, sino más reciente. Y si lo que quieren hacer es crear clickbait, no les importa crear caos y escándalos, y eso es así, y la iglesia no está para crear necesariamente eso, sino para informar. Bien, gracias a las personas que están comentando también en el chat. Y hemos visto, usando como referencia a ese fin de la preservación de la verdad, la importancia de cernir y de discernir, porque esto también es un ejercicio espiritual, las voces que escuchamos. ¿Qué hacemos entonces una vez estamos o hemos culminado ese proceso de discernimiento o ese proceso de discernimiento? Una vez entendemos que Jesús mismo, como decía José Manuel, sus palabras y sus acciones nos llaman a construir el reino de Dios, ¿qué hacemos con lo que hemos aprendido? ¿Qué hacemos con los valores del reino? ¿Qué hacemos con el ejemplo de Jesucristo? Que mucha gente dice, bueno, es que él era Dios, pues no nos podemos comparar, pero la realidad es que Jesús era 100% Dios, 100% ser humano. Y nuestro modelo de fe y práctica y nuestro modelo de vida. Cómo él actuó, a quien él trató, cómo él habló, a quienes levantó, con quienes tuvo sus discusiones, esos son nuestros modelos, esa es nuestra referencia. Un documento que a José Manuel y a mí nos gusta mucho dentro de las confesiones de la Iglesia Presbiteriana
Se llama Una breve declaración de fe, y Liz la mencionaba la semana pasada, la declaración, este documento, que es una de nuestras confesiones, fue finalizada, terminó de aprobarse en el 1991 y fue escrita en la ocasión de la reunión de la Iglesia del Norte y la Iglesia del Sur aquí en los Estados Unidos, de esas dos denominaciones presbiterianas más grandes que estuvieron separadas desde la Guerra Civil Norteamericana, y estas palabras son, en mi opinión, una de las palabras más universales en cuanto a este tema particular de la preservación de la verdad. Y les voy a compartir solamente el final de la breve declaración de fe, pero les instamos o les exhortamos a que si usted no tiene una copia del libro de confesiones, también vamos a incluir dentro de esa hojita que les vamos a enviar un enlace para bajar el libro de el libro de confesiones en español, para que ustedes tengan a primera mano ese testimonio de la iglesia a través de los siglos, porque también las confesiones presentan situaciones particulares del momento que se está viviendo cuando se escribe, y era lo que entendía la iglesia que era la verdad en aquel momento, y cómo la iglesia se levantó en momentos históricos. Y entonces aquí está la breve declaración de fe. Le voy a compartir la última parte, se las voy a leer, y mientras vamos leyendo hacemos el siguiente ejercicio. ¿Qué palabras de acción o qué verbos encontramos mientras vamos leyendo? Mire los verbos que están en esta sección de la breve declaración de fe. Y dice así: en un mundo quebrantado y temeroso, el Espíritu nos da valor para orar sin cesar, para testificar de Cristo como Señor y Salvador ante todos los pueblos, para desenmascarar idolatrías en la iglesia y en la cultura, para oír las voces de pueblos por largo tiempo silenciados, para laborar con otros por la justicia, la libertad y la paz. En gratitud a Dios y dinamizados por el Espíritu, nos esforzamos por servir a Cristo en nuestras tareas diarias y por vivir vidas santas y gozosas mientras aguardamos el nuevo cielo y la nueva tierra de Dios, orando: ven, Señor Jesús. Vamos poniendo en inglés se dice chat box, ¿verdad? En el área para escribir, ¿cuáles son los verbos que encontramos en esta lectura? ¿Qué verbos encontramos aquí? Nos vamos a la escuelita. El verbo dar. Dar. Da valor. Nos da valor. Muy bien. Orar. Testificar. Desenmascarar. Muy bien. ¿Qué más? Servir. Oír. Muy bien, muy bien. Luz Aide nos compartía también. Orar, laborar. Esforzarnos. Esforzarnos. Dinamizar. Aguardamos. Desenmascarar, vivir. Gracias, Miguel. Vivir. Perdón, no te escuché, Héctor. Aguardamos. Aguardamos, muy bien. ¿Sí? Orar. Perfecto, mira, aquí están. Vamos a marcarlos. Esforzamos. Esforzamos, muy bien. Ay, perdón, voy para atrás. Mírelos aquí. Da. ¿Nos da qué? Valor. Orar, testificar, desenmascarar, oír, laborar, esforzamos, servir, vivir, aguardamos. Y alguien también mencionó dinamizado. ¿Qué tienen en común todos estos verbos, mis hermanos y hermanas? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tipo de verbos son? De acción. ¿Qué tienen en común? Son verbos de acción.
de acción. Son verbos de acción. Requieren que se haga algo, que no se quede uno o una tranquilo. ¿Perdón? Implica una conducta observable. Implica una conducta observable. Muy bien, gracias. Así que cuando nosotros vemos que este canto de la breve declaración de fe, que ya es al final del documento, nosotras podemos pensar venga, aunque sea presbiteriano, presbiteriana, nosotros tenemos variedad de maneras de ejercer el presbiterianismo, ¿verdad? A través de nuestras comunidades. Pero la realidad es que el llamado es a actuar mientras aguardamos el nuevo cielo y la nueva tierra, rogando, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Pero no es aguardar, es actuar mientras aguardamos. Y yo creo que esa es una de las partes más interesantes de esto, porque a veces dentro de nuestras tradiciones, dentro de nuestras iglesias nos enseñan, no hay que esperar, hay que aguardar. Y no, aquí me quedo en la iglesia, en la seguridad de este espacio donde me siento más seguro, más segura, y todo lo demás, pues no, porque estamos esperando a que venga el Señor. Pero parte de lo que este documento presenta es ese esperar actuando. Es ese esperar y aguardar haciendo. Tenemos que estar activos y activas. Es un llamado a actuar. Y si pensamos en por qué nuestras acciones son importantes y por qué nuestras voces son importantes, que es el tema, la pregunta tema que Rosa nos ponía para esta serie de encuentros. ¿Por qué nuestras voces son importantes? Pues simplemente porque nadie puede contar tu historia mejor que tú. Cuando nosotros hablamos de incidir y cuando hablamos de abogar, parte de esa acción, parte de eso que dice la breve declaración de fe, de testificar de Cristo, de desenmascarar idolatrías en la iglesia y en la cultura, de oír las voces, y es oírlas no solo por oírlas, sino para laborar con otros por la justicia y por la paz. Mucho tiene que ver que nuestras voces son importantes porque contamos nuestras historias y porque contamos nuestras experiencias. Nadie puede contar tu historia mejor que tú. Y es importante levantar la voz, particularmente en asuntos y en situaciones que tienen mucho que ver con nuestras comunidades, con nuestra vida y con experiencias que hemos tenido. Incidir o abogar, decía Liz la semana pasada y comentaba José Manuel, es amar y cuidar a las personas que Dios ama y cuida. Si cuidar y amar a las personas que Dios ama y cuida requiere una acción, la pregunta entonces clave es, ¿a dónde acudimos? ¿Sabemos a dónde ir? Si ya hemos hecho esa investigación, si sabemos el testimonio de Jesucristo, si entendemos cómo Él vivió y qué fue lo que nos enseñó, si hemos hecho nuestra investigación, entendemos que hay que atender una necesidad, es importante que contemos nuestra historia y que la gente escuche de nosotros, sabemos entonces a dónde acudir. Y aquí hay una serie de preguntas que son retóricas o que pueden contestar en el chat, pero son cosas a considerar cuando queremos prácticamente incidir o cuando queremos prácticamente abogar. ¿Dónde sabemos a quién recurrir? Conocemos a nuestros legisladores o legisladoras. Conocemos quiénes son acá en los Estados Unidos continentales, quiénes son nuestros congresistas. Conocemos a nuestros líderes comunitarios. Sabemos a quién recurrir, a dónde escribirles, a dónde llamar cuando vemos injusticias o cuando vemos alguna causa que es meritoria.
Conocemos a nuestros líderes eclesiásticos, sabemos cómo es que funciona nuestra iglesia y cómo es que funciona nuestra denominación. ¿A quién recurrimos cuando necesitamos que se atienda una situación en particular? ¿A quién llamamos? ¿A quién le escribimos? ¿Con quién conectamos? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros y nosotras nos movemos dentro de esferas, podemos sentir una situación o podemos sentir que hay un problema o que hay algo que quisiéramos atender, pero no sabemos a quién o a qué persona, ¿verdad?, dirigir nuestro clamor. Y parte de lo que José Manuel decía, ¿verdad?, al principio, es una fe que crece, es una fe que pregunta. Y lo mismo ocurre cuando queremos incidir. Si queremos crecer en esa área, también tenemos que hacer esa pregunta: ¿a quién vamos y con quién contactamos? Si fuéramos a hacer una pregunta aquí, hablando un poquito más de manera concreta de nuestra denominación, si nosotros fuéramos a decir ¿cuántas agencias tiene la iglesia presbiteriana? En nuestra iglesia, aquí es que estamos, tenemos algún problema, ¿a dónde me dirijo? ¿Cuántas agencias tiene la iglesia? ¿Sabemos? 6. Son, gracias, estrellita para los ED. 6. Si tenemos alguna situación que querramos, que tengamos problemas dentro de la iglesia, algún asunto que tenga que ver eclesiástico, con la oficina de la Asamblea General, algo que tenga que ver con las misiones, con la oficina de congregaciones, con recursos, etcétera, estamos con la Agencia de Misión Presbiteriana y Rosa está allí para ayudarnos en lo que necesitemos. Si queremos otro tipo de publicaciones, si necesitamos que nuestras voces sean más escuchadas, pues mira, tenemos a Marisa allí en Presbyterian Publishing Corporation y así por el estilo. Es importante saber dónde estamos y a los sitios que pertenecemos y a dónde podemos acudir para poder hacer las preguntas correctas. Mirando así por encimita a las personas que estamos aquí, que estamos en este grupo, y voy a cambiar, voy a parar aquí un momentito el compartir para que usted tenga una miradita de los nombres alrededor de la mesa. Vamos a poner de la mesa virtual. Aquí tenemos en este grupo a Carmen. Carmen Rosario preside empieza a presidir, ¿verdad, Carmen? Ya mismo. AC Swap, el comité asesor. El comité asesor, ¿verdad? De política social. No, es Racial Equity Advocacy Committee. Comité de equidad. El comité de abogacía, ¿cierto? De abogacía racial. Empieza Carmen ya mismito a presidir ese comité. Tenemos a Edwin González Castillo, que está por aquí, con asistencia presbiteriana para desastres. Tenemos a Marisa Galván Valle, trabajando para nuestra casa publicadora. Tenemos a José Manuel y a mí, que estamos trabajando como enlaces regionales con Misión Presbiteriana. Tenemos a Rosa, trabajando con la Oficina de Recursos para Congregaciones. Y tenemos tantas personas que están trabajando, Luz Aide con mujeres presbiterianas, por ejemplo, etcétera. Tenemos a dónde recurrir, pero necesitamos saber a quiénes contactar y dónde recurrir. Eso es mirando solamente por encimita las personas que tenemos aquí. Y esto entonces me lleva a un llamado a involucrarnos. Necesitamos, mis hermanos, hermanas y hermanas, a involucrarnos más. Rosa, ¿cuánta gente tiene tu oficina? ¿Cuánta gente tiene mi oficina? Yo. Rosa. Maravillosa, multitask, extremadamente talentosa, pero es Rosa. Y nos necesita a todos y a todas. Por eso la colaboración es tan importante. Y por eso es tan importante, de nuevo, nuestras voces importan. Hay comités de nominaciones en nuestros presbiterios, comités de nominaciones en nuestros sínodos, comité de nominación de la Asamblea General que están abiertas
las nominaciones para la próxima Asamblea General. Para poder estar en los sitios y para que nuestras voces sean escuchadas, hay que involucrarse, mis hermanos y hermanas. La realidad es que una sola voz puede ser muy buena, pero necesitamos más voces, particularmente cuando tenemos tantas comunidades. Y eso es completamente importante. Así que un llamado a todos, a todas y a todos a involucrarnos más en la vida de la iglesia a través de nuestros comités permanentes. Los comités de nominaciones, y yo presidí un comité de nominaciones como por 3 años, siempre estamos buscando personas, siempre. Y si usted se voluntarea con su comité de nominaciones, yo estoy casi segura de que le van a decir sí, definitivamente. Y usted ponga eso en oración, donde Dios quiere, ¿verdad? De acuerdo a sus talentos y a su entendimiento de la labor de la iglesia, donde es que usted puede servir mejor. Pero nos necesitamos. Para poder incidir necesitamos grupos. Una sola persona no puede, 2 personas solas no pueden. Necesitamos los grupos para poder hacer, ¿verdad? Como dice el refrán muy conocido, en la unión está la fuerza. Y les voy a dar un solo ejemplo que está en proceso, yo creo que seguirá en proceso. Un grupo de personas se reunió el año pasado debido a la preocupación que teníamos con la cantidad de femicidios o feminicidios que habían estado ocurriendo primero en Puerto Rico y después eso arrojó luz a otros lugares y a otros sitios alrededor de Latinoamérica. Una plaga de muertes de mujeres por ser mujeres. Y eso llevó a una conversación de un grupo de personas que luego llevó a una carta de solidaridad por otro grupo de personas de diferentes presbiterios en Puerto Rico, del sínodo, de otras organizaciones, que llevó a una serie de reuniones para hacer una serie de eventos que llevó a una resolución que no vendrá para esta Asamblea General, pero que vendrá para la próxima. Y eso va, mire, poco a poco, toma tiempo, toma esfuerzo. Nos cansamos, en el camino decimos, adiós, estamos haciendo algo, se nos olvidó lo que estábamos haciendo. No, lo estamos haciendo, pero lleva paso a paso. Para incidir lo tenemos que hacer, para abogar lo tenemos que hacer todas y todos y todas juntas. Tenemos un momento, José Manuel, si querías añadir algo más antes de abrir el floor para preguntas. Bueno, en esa dirección quiero acentuar, ¿verdad? Y comentar la importancia de nosotros identificar dónde comunicarnos, cuál es el foro para comunicarnos, de nuevo, porque recuerde que la incidencia lo que implica son acciones y procesos que son orientados a influir sobre los organismos que toman decisiones. Con todo lo que a mí me encantan las redes sociales, y si usted me ha acompañado a través de los años, sabe que estoy por allí presente, las redes sociales no toman decisiones. Yo puedo escribir un rant, puedo escribir una opinión, puedo decir, la Asamblea General esto, o el gobierno tal cosa o aquello, pero si no está orientado al organismo donde se toman las decisiones, pues no estoy haciendo incidencia, no estoy haciendo abogacía. Y por eso es tan importante, ¿verdad? Mencionaba Vilmarí, donde usted viva, averigüe cuáles son los organismos de gobierno, cuál es su legislador o su legisladora, su representante, y cáigale arriba mandándole emails, cartas. Uno piensa, ay, ellos no leen eso. Es verdad, ellos no leen eso, pero la oficina de ellos está contabilizando, y eso nos enteramos recientemente, están contabilizando la cantidad de comunicaciones que reciben sobre determinado asunto, issue, problema y en qué dirección. Y acuérdese que a esta gente lo que le importa es lograr votos. Así que a inundarles esos correos electrónicos con nuestras cartas
con nuestra incidencia, porque de nuevo, el lugar, hay que saber cuál es el lugar, cuál es la persona. Lo mismo en el caso de nuestra denominación, como bien ha mencionado Vilmarí. Antes de abrir el floor, voy a leer un poquito de aquí, de los comentarios. Se aguarda obrando y actuando. Y Marisa comenta que las otras agencias son Presbyterian Investment and Loan, que es el Banco de la Iglesia, la Junta de Pensiones, que es el plan médico y plan de beneficios de nuestros líderes y nuestras líderes, y la Fundación Presbiteriana. Esas son las otras agencias, y Marisa, que trabaja con la Corporación Presbiteriana de Publicaciones. José Manuel también pone unos enlaces a al Comité de Nominaciones de la Asamblea General. Los miembros de los comités de nominaciones están aquí. Todo sínodo tiene una persona representante, que usted puede comunicarse con esa persona también si le interesa, o creo que Rubén todavía es puesto, porque Rubén también fue miembro del comité de representación. Gracias, Rubén, por tu servicio allí. Comunicarse con la anciana Valerie Sumi, que es la persona encargada de las nominaciones, y siempre están buscando, hay necesidad de servir. Willy dice: la preservación de la verdad no es el manipuleo presbiteriano, sino la verdad de Cristo, hermano, que alumbra la realidad con hermandad y claridad. No es subvertir el orden y la decencia para sembrar injusticia, buscando tener poder. Se desvía del Espíritu Santo de ser de Cristo y su omnipresencia. Gracias, Willy, por eso. Y un mensajito nuevo. Marisa dice, Marisa, esto lo aprendimos hoy en un recorrido virtual por cómo va a estar la Asamblea General. Este año, por primera vez, vamos a tener un comité de la Asamblea General con un moderador y vicemoderadora que hablan español, y que van a moderar un comité donde la mayoría de la gente habla inglés, y van a moderar en español. Damos gracias a Dios por esto, y también porque la iglesia está quitando los obstáculos para el liderato de nuestra gente. Eso es así. Parte de cuando yo estaba moderando con mi compañera Cindy, en una de esas predicaciones, parte de lo que compartí en una de las conferencias que asistí fue, si yo yo hablo inglés, yo fui maestra de inglés por muchos años, ese es mi segundo idioma. Si yo no hablara inglés, hubiera habido alguna posibilidad de yo ser tan siquiera considerada para ser moderadora de la Asamblea General. La respuesta era no. Si yo no hubiera hablado inglés, eso nunca hubiera pasado. Así que nosotros construimos y nosotras construimos sobre la base que otra gente ya ha empezado a construir. Y en mi caso particular, públicamente, yo le doy gracias a todas esas mujeres emprendedoras y hombres emprendedores que antes de mí también estuvieron en ese proceso para comoderar o moderar la Asamblea General, y que no llegaron, no lo pudieron hacer, en ese momento no se pudo, pero gracias a Dios que se pudo, y ya ese obstáculo se ha abierto, y esperamos en algún momento otra comoderadora, otro comoderador, que sea también de nuestras comunidades, y eso yo creo que es muy, muy importante. Rubén había dicho lo de Valerie Sumi, sí, muchas gracias. Rosa Miranda, y si no recuerda a quién hay que contactar, aquí está Rosa. Rosa, corazoncito y estrellita. Estamos contigo, tú estás siempre pendiente. Marisa, pregunta. Entendemos que la verdad es relacional y que la verdad es Jesús. ¿Qué podemos hacer para distinguir a ese Jesús del constructo de Jesús que estamos viendo en estos días? Excelente pregunta. El Jesús del privilegio blanco, el Jesús del fundamentalismo, el Jesús que parece favorecer a unas personas sobre otras. Yo voy a empezar a contestar y dejo a José Manuel que conteste la segunda parte de eso. Parte de nosotras y nosotros afirmar que somos cristianos o cristianas es reconocer el testimonio
del Jesús de la Biblia. ¿Cómo fue que él actuó? ¿Cuáles fueron sus planteamientos? ¿A quiénes él atendió? ¿Cuáles fueron los asuntos que él denunció? Compartí hace un tiempo y va a salir en el podcast que prontamente saldrá Una Cuestión de Fe, que cuando Jesucristo compartía el doctor Jonathan Tran en un adiestramiento hace poco, que Jesucristo dijo muchísimas cosas, pero fue cuando empezó a hablar sobre cosas que la gente consideraba políticas y cosas que no le gustaban a los líderes o atender el quehacer del bienestar integral del ser humano, que entonces fue que se metió en problemas. Y eventualmente, como todos y todas conocemos, murió en la cruz. Y no fue por decir cosas bonitas, fue por meter el dedo en la llaga y decir, esto no es justo, esto no está bien. Y eso es importante que nosotros y nosotras también lo tengamos. José Manuel, y después damos paso a las personas que tienen su mano en alto. Sí, cuando así mirando por encima veo que muchas y muchos de los que aquí están presentes son personas ordenadas dentro de la iglesia presbiteriana, algunos de los oficios, ya sea el diaconado o el presbiterato. De las primeras preguntas que se nos hacen en el ritual de la ordenación tienen que ver con nuestro acercamiento a las escrituras. Y es interesante que esas preguntas no están enfocadas en decir, ¿tú crees que la Biblia es inerrante? No, el enfoque, léala con cuidado, está en el testimonio que las escrituras dan sobre Jesucristo. Y si usted es una persona ordenada, realmente yo le exhorto a que por lo menos 2 veces al año usted se siente con una tacita de café o cualquier otra cosa que a usted le guste tomarse, coja el libro de orden y vuelva a leer las preguntas de ordenación, porque eso nos ayuda, ¿verdad?, a mantenernos on track. Pero a mí sí me llama mucho la atención es ese asunto. El enfoque es en el testimonio que las escrituras dan sobre Jesucristo. Muy temprano en mi pastoral me percaté que yo como pastor, ¿verdad? Y como hijo de la iglesia, nacido, bautizado y criado por la iglesia, y esa experiencia es compartida por gran parte de la cristiandad, sabemos más lo que dice Pablo sobre Cristo que lo que Jesús dice sobre el reino de Dios. Y todo mi respeto y admiración al apóstol San Pablo. Eso yo, para, el tipo era una cosa fuera de este mundo, me encanta. Pero, la cristiandad habla más de lo que otra gente dice de Cristo que lo que Cristo mismo decía. Y eso es un problema. Porque ahí es donde eventualmente seguimos en esa bolita de nieve que va corriendo montaña abajo y creamos estos dogmas, creamos estas ideas y se las adjudicamos a Cristo cuando Cristo no las dijo. Para mí es fundamental y en mi primera experiencia pastoral, pues me enfrenté a eso y le hice ajustes a mi acercamiento y adopté como modo de vida que de ese momento en adelante mi lente para leer las escrituras y mi lente para leerlo todo tenía que ser Jesús, pero no lo que otra gente diga de Jesús, sino lo que Jesús mismo dice. Y eso es, ahí tenemos una gran laguna que necesitamos corregir. Si nos llamamos, ¿verdad?, como religión, esta es la religión cristiana, tiene a Cristo en el nombre. Sería bien importante entonces que le prestásemos atención
a las cosas que Cristo decía y las cosas que Cristo hacía, para que sea ese nuestro norte y nuestro molde. Si hacemos eso, no vamos entonces a caer en esa imagen del Jesucristo de la supremacía blanca, ¿verdad? Que es rubito y carga con una R15 en la mano y la bandera, ¿verdad? del país en otra. ¿Por qué? Porque entonces usted y yo conocemos cuál es el testimonio que las Escrituras dan sobre la persona, la vida y el mensaje de Cristo Jesús. Y nosotros, ¿verdad? Hablamos, y parte del lenguaje quizás también lo tengamos que revisar, sobre todo cuando llega la Semana Santa. Hablamos tanto de que Cristo murió y Cristo murió. Cristo no murió, a Cristo lo murieron, ¿sabes? Yo empecé a predicar hace algunos años atrás y a hablar sobre la ejecución y el asesinato de Jesús, y la gente me miraba como que, ¿de qué está hablando este? Es el asesinato y la ejecución de Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús no lo mataron por decir que es bonito amar y llevarnos bien. A Jesús lo mataron precisamente, en inglés se dice for speaking truth to power, ¿verdad? Hablarle a los poderes, y a Jesús lo mataron por su incidencia y su abogacía en pro de la gente que estaba fastidiada por los poderes del mundo. Sí, gracias, José Manuel. Y antes de darle, vi la mano de Willy, luego la de Carmen. Mire, mi hermano y hermana, estas son las preguntas de ordenación. Que para que a mí las cosas se me queden, yo las tengo que adornar. Y les puse stickers y estrellitas y cosas, y la tengo en mi diario, en el journal, le dicen en inglés. A mí me gusta escribir mis pensamientos, ¿verdad? Y reflexiones, y ahí yo las tengo para acordarme a qué fue a lo que dijimos, ¿verdad? En mi caso, hace más de 25 años, cuando me ordenaron como anciana gobernante, a qué fue que yo dije que sí. Y ahí las tengo. Y vamos a leer el chat en un minutito, pero le vamos a dar entonces la oportunidad. Willy, un minutito, y luego Carmen. No, yo iba a hacer media hora, pero está bien, lo voy a hacer en un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, ambos. Una de las cosas que ya me llama la atención rápidamente, me impacta, es que frecuentemente se viola la preservación de la verdad en la iglesia por cristianas y cristianos. Y aquí nosotros tenemos que ser parte de la solución, porque nosotros, que la verdad está enraizada en Cristo. Si usted es amiga mía en Cristo y hermana mía en Cristo, y usted está haciendo unas situaciones de ofensas en la iglesia, es mi deber yo consultar con usted primero, y después, si usted no quiere cambiar eso porque usted le da la gana de subvertir el orden para manipular la injusticia y salirse con lo que no es, porque hay una constitución enraizada en Cristo, y eso es justicia para mí, y eso es bíblico. Y entonces yo tengo que denunciar a las personas, sea ministro de la palabra ordenada de la República Dominicana o de Puerto Rico. Tengo que hacerlo. De hecho, no se mencionó aquí ahorita que hay un recurso que en la Asamblea General, en la oficina del secretario permanente, hay una abogada puertorriqueña que se llama Flor Vélez, y usted puede consultar con esta persona cuando tiene dudas respecto, sea usted de cualquier presbiterio o en el presbiterio no investiguen, como cuando yo hago algunas denuncias y demás, porque verdaderamente hice un libro abierto, yo no le escondo a la gente, yo jangueo con el Espíritu Santo, que es que me va a recoger al final del día. No son los amiguitos míos que me salvan, perdonen, amiguitos míos, pero ahí yo no los quiero conmigo. Una cervecita de vez en cuando, un vinito bien, pero para la cuestión de la promoción de la verdad y la justicia es Jesucristo. Entonces yo quiero que sepa que ese recurso está ahí, y que no es dividir y conquistar, es unirte y prosperar en Cristo. Y por lo tanto, esto lo estamos violando de muchas maneras en la iglesia, callando, siendo testigos silenciosos. Por favor, vamos a hacer oír la voz de la verdad para preservar la verdad. Gracias, Willy. Y sí, tenemos a Flor allí. Flor es un tesoro nuestro allí en la oficina de la Asamblea General. Tenemos, Edwin, le puedes decir a Flor que lo dijimos aquí públicamente. Lo dijo trabajando. Willy Reyes de Cagua, Puerto Rico. Lo dijo Willy. Ay, Florcita, si estás ahí. Chévere, gracias por tu trabajo allí. Gracias, Flor, por todo lo que haces. Te amamos. Gracias. Bendiciones. Carmen.
ustedes. Un gusto poder estar aquí. Gracias por ese favor que me hacen, ¿verdad? Yo he estado escuchando, compartiendo cámara con mi esposo Edwin, así que aquí deleitándonos en todos los eventos que se hacen para nuestra comunidad y más que agradecida de poder servirle a Dios y servirle a ustedes de esta manera. Gracias, Flor. Bendiciones para ti, para Edwin. Tenemos un power couple ahí. Señor es bueno. Carmen, gracias. Bueno, no, voy a comentar algo. Quizá es una pregunta. ¿Qué hacemos cuando nosotros sabemos que alguien está dirigiendo un servicio o está dando una clase o hay una predicación y dice algo que sabemos que no es correcto? Que no es la verdad. Este domingo, mire, un ejemplo. Este domingo yo estaba asistiendo a una iglesia. Viene una persona, el liturgista, va a leer la Biblia en Deuteronomio. Y él categóricamente dice, este libro lo escribió Moisés. Deuteronomio lo escribió Moisés, como escribió todos los 5 primeros libros de la Biblia. Y mi reacción primera fue mover la cabeza. Me invitaron a dar la bendición y cuando pasé, el hombre está al lado mío, me dice, reverenda, ilústreme. Yo no le dije nada en ese momento porque no era el momento, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros como pastores, yo he tenido que sacar gente de alguna clase por estar diciendo una cosa que no es verdad? Y yo tengo que decir en ese momento, no, está incorrecto. A veces por el miedo a que no queremos perder un miembro de la iglesia, o no, dejamos que esas cosas pasen y pasen y pasen. Y tenemos como pastores y pastoras y líderes, tenemos que tener el valor de, con amor o como fuera, señalar que están incorrectos. Porque si no, se siguen perpetuando estas cosas que no son verdades. Gracias, Carmen. Cierto, y más cuando estamos pensando en el bienestar del ser humano, cuando estamos hablando en proteger a los vulnerados, las vulneradas y las personas vulnerables. Eso es muy importante, tener eso en mente. Sí, José. Sí, hay algunas cosas, ¿verdad? Y esto viene, como en el caso de Carmen, ¿no? De la experiencia de la pastoral. Hay que tener varias consideraciones, ¿verdad? En primer lugar, cuán nociva es la información que se está dando. Porque a veces puede ser un dato que ya está corroborado que no es cierto porque se han descubierto otras cosas, etcétera, etcétera, pero es algo que en el momento no le va a hacer daño a nadie. Pues ahí lo que yo he hecho es aplicarme autocontrol a mí mismo para no explotar y decir, mira, eso es un disparate. No, pues entonces después uno habla con la persona, mira, estos nuevos estudios más recientes apuntan en otra dirección. Pero de nuevo, en ese caso, nadie va a ver su vida en peligro por el hecho de saber que Moisés no escribió ningún Deuteronomio ni ningún Pentateuco. Ahora, si lo que la persona está diciendo es una quote unquote verdad, porque esa es su verdad o esa es su opinión, y cuidado, a veces las opiniones, confundimos opiniones con facts, con hechos. Opiniones son opiniones. Pero si lo que la persona está diciendo es algo que va a tener una injerencia que yo veo que le va a hacer daño a alguien más que está allí, ahí entonces pues hay que tomar otras medidas. Y ahí entonces hay que tomar la medida de decir, con el permiso, esa es tu perspectiva, pero tu perspectiva no aboga a la vida. Tu perspectiva, lamentablemente, a lo mejor esa no es tu intención, pero le estás haciendo daño, sobre todo cuando son comentarios o son opiniones que van dirigidas hacia sectores particulares de la población que son marginados, sobre los cuales se hacen chistes, se burlan, los demonizan. Ahí hay que tener una injerencia inmediata, porque realmente, ¿verdad? Y quienes, las hermanas y hermanos que ¿verdad? Tienen calle, ¿verdad? En la iglesia a través de los años,
hemos visto cómo a veces un comentario o una información distorsionada crea cicatrices en la vida de personas vulnerables al punto de que no hay manera de que se mantengan conectados a la vida de la iglesia. No se desconectan de Dios, pero se desconectan de la iglesia. ¿Por qué? Porque seguimos pasando información que no pasa por ese crisol de la validación y de la actualización. Porque antes del siglo bla bla, por ejemplo, volviendo al mismo caso, pues todo se pensaba que Moisés era tremendo escritor y que escribió 5 libros de la Biblia, incluyendo una descripción detallada de su propia muerte. No sabemos si lo escribió antes o después, ¿verdad? Pero eso era lo que se creía, claro, de un par de siglos para acá, que empezó el asunto del estudio riguroso, crítico, científico de los manuscritos bíblicos, que entonces sabemos otro montón de cosas que son distintas. Pero para mí el meollo del asunto está en hacer la evaluación del alcance del daño inmediato que puede hacer esa afirmación o esa información. Así es. Voy a leer algunas cositas. Ya Rosa nos prendió la banderita que estamos terminando, pero quisiera leer algunas de los comentarios que están aquí. Magdalena comenta: necesitamos abogar dentro y fuera de la iglesia. La segunda parte cuesta mucho. Nuestra gente que trae otras teologías, a nuestras bancas que todavía cree y canta que el mundo no es mi hogar, sino peregrino aquí. Es cierto. Y hay que ir a las marchas, hay que escribir cartas, hay que apoyar a las campañas de candidatos minoritarios con buenas plataformas. Hay que hacer esa investigación, ese research, ¿verdad? Como decimos en inglés. Gracias, Magdalena. ¿Qué más dice por aquí? Seguimos. Marieli, me encanta tu comentario, lo voy a leer. Habría que sacar algunos ministros y ministras, líderes y predicadores, predicadoras de nuestros púlpitos también. Muchos feligreses repiten lo aprendido desde la escuela bíblica más básica. Hay que tener ese cuidado, y es cierto. Y Marisa entonces comenta: por eso es importante escoger recursos desde la escuela bíblica dominical para tratar de proclamar un evangelio sano y cristocéntrico. Y lo mismo sucede, comenta Osvaldo, cuando hablamos de Dios Madre, que hay gente que se quedan y no quieren escuchar ese tipo de cosas. Y la educación, dice Marisa, empieza con la niñez. Recuerdo escuchar muchas barbaridades en materiales para la niñez. Eso es muy cierto. Y hay otros comentarios aquí y qué hacemos con las congregaciones nuestras que están enganchadas en un evangelio, dice Magdalena, distorsionado, plagado de otras teologías en base a fake news y fake interpretations. Ese es un reto muy grande. Y sí, Marieli, gracias. Habíamos reconocido a Jaime, a Jimmy, que está aquí recuperando luego de un infarto. Estuvimos orando, gracias a Dios, Jimmy, que está aquí, y damos gracias a Dios, dice Marielis aquí, y todos nosotras, gracias por su salud y por su vida. Muy bien, ahí termina el chat, y con Joan mandándonos todas las bendiciones que entienden este error de escribir con los líderes. De hablar con los líderes y no con la congregación. Gracias, Joan. Gracias, Rosa, por este tiempo que nos han dado. Y gracias a ustedes por compartir tan generosamente el día de hoy. Damos gracias por sus vidas, por el ministerio, pero también por esta oportunidad de recordar que somos una iglesia conexional, que nos tenemos unos a otros, unos a otras. Y nuestras voces son importantes. No mencionamos al Caucus Nacional Presbiteriano Hispano Latino, pero la labor del Caucus también es abogar, incidir dentro de la denominación. Nuestras voces son importantes. Pertenecer conlleva responsabilidad. Y sí,
Sabemos que tenemos tanto por hacer, pero hay que reconocer que debemos tener prioridades. Y una de las prioridades que tenemos es poder incidir en la toma de decisiones, porque no podemos continuar permitiendo que otras personas tomen decisiones por nosotros, por nosotras, por nosotres. Nosotros somos agentes que construimos nuestra historia, construimos nuestras comunidades de fe, rogando a Dios que nos dé esa sabiduría, que el Espíritu Santo nos siga guiando. Así es que la invitación es a continuar en este diálogo, a continuar en estos encuentros educativos que solamente tienen como propósito poder aprender unos de otros y permitir que el Espíritu Santo siga llamando a nuestros corazones. Es tiempo de actuar. Yo sé que el programa es importante, pero la realidad nos agobia. ¿En dónde están nuestras comunidades de fe el día de hoy? Esa es una pregunta que quisiera que se llevaran cada una de ustedes y que continuemos adelante en este proceso de reflexión, de volver a la Escritura, de volver a reconocer a este Jesús histórico, a este Cristo universal y poder continuar adelante en la labor, en el llamado que Dios nos hace. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Magdalena García estará compartiendo con nosotros en esta última sesión de esta serie. Gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto. Pronto, bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias.